Bien, yo creo que ahora sí vamos a empezar. El día de hoy, 29 de julio del 2020, vamos a desarrollar el tema de las áreas naturales protegidas en el Perú. Y para eso hemos decidido en este año 2020 poner un ejemplo, el de la Reserva Nacional de Paracas. La primera pregunta que debemos hacernos sobre este espacio protegido es ¿cuándo se creó? Y la respuesta la tenemos al lado izquierda de la diapositiva, cuando se observa el Decreto Supremo 15 que declara el Parque Histórico Nacional la zona de Paracas. Pues tenemos allí un antecedente que a la letra dice, artículo 1, declara ese Parque Prehistórico Nacional zona comprendida dentro de los límites del Hotel de Paracas, exclusive la organización Santo Domingo y siguientes, y empieza a darnos detalles. Lo primero que nos llama la atención es que el lugar tenía presencia de turismo y se reconocía que había restos arqueológicos y también diversidad biológica. Sin embargo, el decreto supremo que ya lo crea como área protegida propiamente es el decreto supremo 1281-75-G, que declara la Reserva Nacional de Paraca, área en aguas marinas y provincia de Pisco e Ica, departamento de Ica. Y ustedes leen a continuación en su artículo 3 que se permite la explotación de recursos naturales como flora y fauna, pero claramente con las debidas salvaguardas socioambientales. Esto es importante porque actualmente hay una serie de actividades que impactan el ambiente, que pueden reclamar derechos preexistentes, derechos adquiridos, porque pareciera que entienden que les cambian las reglas de juego, y habría que dejar claro que al menos podemos considerar al área protegida establecida en el 75, pero que tiene un antecedente ya en el año 60. ¿Sí? Entonces, vamos a tener este tema claramente. En el documental que pudieron apreciar en el Classroom, pueden ustedes recordar que se habla de una serie de diversidad biológica de la Reserva Nacional de Paracas, ¿no? La gaviota peruana, el pingüino Humboldt, el pelícano alcatraz, ¿no? Etcétera, etcétera. Y se asocia incluso la existencia de estas aves a uno de los recursos naturales más importantes que tuvo el Perú en el siglo XIX, como es el guano, ¿no? Y alguno de ustedes me puede decir cómo se les denomina a estas aves al principio del documental. Mariana. Aves guaneras, profe. Profesor, aves del billón de dólares. Efectivamente. ¿Quién dijo eso, por favor? Dígame su nombre. Yo, profesor Richard Mendoza Tey. Richard ha visto el documental, ¿sí? Y ya sabe por qué se llama así a estas aves, ¿no es cierto? Explíquenos, cuéntenos, por favor. Sí, las principales aves que se llaman así son el guanay, por el guano, que dejan en su mayoría estas aves en un 75%, los piqueros y el otro no me acuerdo, pero son unas aves grandes, de picos bien grandes, porque por años, por décadas han almacenado el guano en las rocas, y este guano hizo que el país tuviera una época de bonanza, pero lamentablemente no se administró bien, y en su momento generó muchos millones para el país. Por eso es que le llaman las aves del billón de dólares. Excelente explicación. Te agradezco por haber visto el documental, que nos permite así armonizar la clase en los conceptos jurídicos, el tema también de la parte técnica, que es la diversidad biológica. Además de las aves, también tenemos mamíferos, ¿no? Tenemos a la vicuña,
tenemos allí a lobo de mar, etcétera, ¿no? Y también tenemos un desierto que tiene una belleza paisajística increíble y tenemos playas muy bonitas como La Mina, que no tenía nada que envidiar a una playa europea. Hay otra área protegida que es la segunda área marina o costera creada, porque la primera es la Reserva Nacional de Paracas, que se llama Islas y Puntas del Perú. La diferencia es que esta área protegida está en el norte del país. Y si bien es cierto, tiene presencia de diversidad biológica similar, no es igual. Tiene características diferentes por el clima, por los ecosistemas allí presentes. El otro tema fundamental es identificar cuál es la norma que actualmente regula la Reserva Nacional de Paracas o esta área que hemos mencionado hace un momento, Islas y Puntas. Y la ley es la Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 26834. Y para poder entender en qué consisten estos espacios, debemos advertir, primero, que su finalidad es conservar muestras representativas de la diversidad biológica para conservarla para las generaciones venideras, ¿no? Plantas, animales, pero no solamente esto, sino también podríamos estar hablando de ecosistemas especiales, únicos, raros, ¿sí? Pero no solamente esto, sino también podría ser especies de reptiles, aves, mamíferos únicos, que solamente están presentes en determinado lugar que justamente se protege, y por eso se llama a esa especie endémica, porque solamente crece o se reproduce en estas zonas. Suelen las áreas protegidas tener este tipo de variedad de diversidad biológica, y por eso son tan importantes su conservación y no pueden deshacerse una vez creadas de una manera muy simple. Y así lo establece el artículo 3 de esta ley, cuando dice las áreas naturales protegidas, con excepción de las áreas de conservación privada, se establecen con carácter definitivo. O sea, cuando yo creo una Reserva Nacional de Paracas, o un santuario histórico Bosque de Poma, o una Reserva Nacional de Pacaya Samiria, o un Parque Nacional de Cutervo, o un Parque Nacional del Mano, o un santuario histórico de Machu Picchu, etcétera, lo hago con la abierta intención de que sea para siempre, que yo reserve ese ecosistema, esos microclimas, ese espacio geográfico marino costero o de la sierra o de la selva a un determinado número de especies de aves, reptiles, plantas, mamíferos, etcétera, para que su existencia esté garantizada, entendemos, de por vida, hasta donde nos pueda dar de una forma nuestra civilización. Si esto es así, es una de las garantías más importantes para que esta obligación de conservación de diversidad biológica se lleve adelante, que si bien es cierto, se crean por decretos, la forma en que puedo reducir su dimensión física o excluir este espacio geográfico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, solo podrá ser por ley. Esto es que el principio básico que nos enseñó, por ejemplo, Hans Kelsen en su Teoría Pura del Derecho, o su profesor favorito de Derecho Constitucional. A ver, dígame Richard, a ver, dígame Mariana, ¿quién es su profesor favorito que le enseñó Derecho Constitucional? Juan Manuel Sosa. Ahí está, mi amigo Juan Manuel, que dijo probablemente que en esa pirámide kelseniana,
y también Juan Espinosa, probablemente cuando les enseñó título preliminar del Código Civil, se deroga una norma, se supone que con otra norma de igual jerarquía, pero no es usual de que requiera otra de mayor jerarquía. En este caso, es uno de estos supuestos únicos del ordenamiento jurídico donde un decreto supremo no puede ser derogado por otro decreto supremo, ni siquiera modificado. Modificado este decreto supremo de creación de un área protegida por ley. Esto en realidad rompe los esquemas de profesor Juan Manuel Sosa, porque un poder del Estado, como el Ejecutivo, crea el área protegida, pero el único que puede reducir su tamaño o desaparecerla es el Congreso de la República. Y vean cómo aquí funciona el balance de poderes, ¿no? O sea, este tipo de garantías es inédita, no es común en nuestro ordenamiento jurídico, y si no, los exhorto a decirme un ejemplo similar donde un decreto supremo se modifique o se derogue por ley. ¿Tienen alguno ustedes? Bueno, yo tampoco. Entonces, candado para evitar que destruyamos como sociedad a la diversidad biológica. Aquí está, Mariana, tu derecho a los animales, ¿no? O sea, podríamos entender que en este punto la ética ambiental que estoy aplicando para establecer áreas protegidas no es una visión antropocéntrica, sino básicamente una visión de pronto ecocéntrica, donde el ambiente es importante. Y además, en las corrientes que hemos explicado de ecología política, aquí entraría ese pensamiento de conservacionista que ensalza el tema de diversidad biológica por encima de otros intereses, ¿no? Como los sociales, como el tema de la actividad productiva, etcétera. Por eso es que esta ley es tan rara. Tiene cosas muy particulares. El otro punto interesante de esta ley es el artículo 5, que te dice lo siguiente. Por favor, Richard, lea el artículo 5. Artículo 5. El ejercicio de la propiedad. Se fue, profesor, de la pantalla. Ah, ya. Ahora sí. Ya, empezamos de nuevo. El ejercicio de la propiedad y de los demás derechos reales adquiridos con anterioridad al establecimiento de un área natural protegida debe hacerse en armonía con los objetivos y fines para los cuales éstas fueron creadas. Hasta ahí nada más. Una de las cosas que le enseña a usted Aníbal Torres, ¿no? Juan Espinosa, o alguno de sus profesores en el curso de personas, en el curso relacionado a la parte inicial del Código Civil, es que nuestro ordenamiento jurídico tiene la tesis de los hechos cumplidos y que no se aplica más que por pura excepción los derechos adquiridos. Y entonces, aquí la regla debería ser, de acuerdo al título preliminar del Código Civil, que una vez creada el área protegida, cualquier otro derecho que existiere no debería ser respetado. Porque primero está la conservación de la diversidad biológica, que es una obligación constitucional, que escapa a la protección de los individuos y se centra en la protección de la colectividad. ¿Por qué el artículo 5 me establece que yo debo respetar los derechos adquiridos de los propietarios de predios que están en áreas protegidas? Es una de las grandes incógnitas, porque en el fondo, un establecimiento de área protegida sobre propiedad privada es una expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque en la práctica, la armonización del ejercicio del derecho de propiedad
con la protección de los objetos de conservación del área protegida, por ejemplo, estas gaviotas que ustedes han visto, estos pelícanos que ustedes han visto, no sería posible si yo permito que se construyan casas de playas, hoteles, puertos, porque hay un propietario que acepta que se desarrollen esas actividades. No podría ser posible. Entonces, la razón por la cual cuando ustedes visiten la Reserva Nacional de Paracas, no van a ver casas de playa en estas hermosas locaciones, es porque los propietarios están prohibidos de levantarlas. En el fondo, por eso es que, a nuestro entender, opera una expropiación indirecta. Porque si bien es cierto, formalmente no me retiras el título de propiedad en registros públicos, en la práctica me impide desarrollar facultades esenciales del propietario, sin las cuales no tiene sentido, entre comillas, tener el título de propietario. Entonces, esta es una de las cosas peculiares. Sin embargo, en la práctica, esto ha significado que en este espacio normativo, en esta realidad social, sí exista una vocación de parte del Estado de respetar derechos adquiridos de actividades extractivas o económicas o productivas, lo cual significa una contraversión a la propia norma porque se supone que no debería existir incompatibilidad entre el ejercicio de la actividad productiva preexistente con la conservación del lugar. Un caso emblemático lo pueden ver ustedes en el Parque Nacional de Huascarán, donde casi todo el parque está intervenido, incluso hay hidroeléctricas, hay incluso algunos asentamientos mineros, hay un turismo bastante grande. Entonces no va acorde con la categoría del Parque Nacional. Esa es una de las cosas que hay que decir, nos llama la atención y que podemos marcar como la distancia que hay entre el deber ser, ese categórico imperativo de Kant, de Kelsen, con la realidad social, ¿no? Sin embargo, acá también se señala que el Estado evaluará en cada caso la necesidad de imponer otras limitaciones al ejercicio de dichos derechos, lo que les decía, ¿no? No puedes construir tu casa de playa en Paracas, porque como en el documental lo vieron, el lugar, si levantas una casa, va a espantar las aves y no va a permitir su desarrollo, su reproducción. Incluso, miren, este es uno de los tópicos que tampoco se aborda en el curso de derechos reales, de manera particular, ¿no? Sino de manera referencial, probablemente. ¿Con quién llevó, Richard, usted derechos reales? Profesor, como yo soy alumno reactualizado, llevé hace mucho tiempo. Pedro, ¿con quién llevó usted? El año 2001. Mariana, ¿con quién llevó usted? Con la profesora Emma. Emma Palacios. Sí. Mariana, solamente voy a decir eso. Entonces, aquí lo que ocurre es que para poder transferir la propiedad en un área protegida, en términos sencillos, tengo que pedir permiso a la jefatura del área natural protegida, y lo dice textual, ¿no? Cualquier transferencia de derechos a terceros por parte de un poblador de un área natural protegida deberá ser previamente notificada a la jefatura del área. En caso de transferencia de derecho de propiedad, el Estado podrá ejercer el derecho de retracto conforme al Código Civil. O sea, con esto se prueba la tesis que estábamos conversando, que en realidad el Estado quiere tu propiedad, y si la vas a vender, él se ofrece como voluntario para comprártela de manera preferencial a otro que quiera hacerlo. Y es que en la práctica aquí debió haberse compensado a los propietarios de áreas naturales protegidas que ya no podían ejercer sus atributos en la medida que les posibilite obtener ingresos económicos o desarrollarlo conforme los fines que ellos estaban desarrollando antes del establecimiento, y debió darles un justiprecio. No obstante, existe esta cláusula en la cual
hay la posibilidad de que el Estado compre la propiedad, ¿no? Ese es un caso peculiar de derecho retracto que seguramente Mariana ha aprendido con su profesora Palacios. Sigamos avanzando. El artículo 7 de esta ley señala también lo siguiente. Ahora sí, Mariana, acompáñanos en esta historia, leyendo este artículo. La creación de áreas naturales protegidas del CINANPE y de las áreas de conservación regional se realiza por decreto supremo, aprobado en Consejo de Ministros, refrendado por el Ministro de Agricultura, salvo la creación de áreas de protección de ecosistemas marinos o que incluyan aguas continentales donde sea posible el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos, en cuyo caso también lo refrenda el Ministro de Pesquería. Vean, este artículo 7 ha sufrido una serie de modificaciones en el tiempo porque el organismo que tiene a su cargo la administración de áreas protegidas ya no se encuentra en el sector agricultura, sino se encuentra en el sector del Ministerio del Ambiente. Por lo tanto, donde dice Ministerio de Agricultura, deberíamos considerar a Ministerio del Ambiente. Sin embargo, en todo lo demás está vigente, porque para poder crear un área natural protegida tiene que ser refrendado por todos los sectores que se sientan afectados. Por ejemplo, el área marino-costera, la Reserva Nacional de Paracas, de no existir y de crearla en este momento, tendría que tener, aparte de refrendo del Ministerio del Ambiente, tendría que tener refrendo del Ministerio de Producción. Ya no hay Ministerio de Pesquería, el Ministerio de Producción contiene al Viceministerio de Pesquería. Y si hay una presencia de una actividad como petróleo o hidrocarburos, tendría que tener refrendo del sector de energía y minas. Y si por ahí hay una base naval, tendría que tener refrendo del Ministerio de Defensa. Entonces, lo que nos damos cuenta es que el área natural protegida, para crearse, en realidad es una decisión no solamente de naturaleza técnica con relación a si hay o no presencia de diversidad biológica, sino también es una decisión tremendamente política, porque sectores que no tienen nada que hacer con la diversidad biológica también votan y pueden objetar la creación del área protegida, porque su creación podría significar limitación a derechos preexistentes. Por eso es que me he tomado el tiempo en esta ocasión de contarles estos 3 artículos como parte importante del análisis que a continuación vamos a hacer. ¿Cuáles son las actividades que hoy día están presentes en el ámbito de la Reserva Nacional de Paracas? Un área natural protegida de aprovechamiento directo. Tenemos por la zona, ustedes pueden ver arriba a la derecha en la diapositiva, la zona industrial pesquera. También tienen allí a la zona gasífera del lote 88, llegan por ahí los ductos para poder trasladar el gas a otras partes del mundo. También tienes una zona de pesca, también tienes una zona de recolección de algas, también tienes la famosa zona turística. ¿Alguno de ustedes, de los que me está escuchando, ha ido a la Reserva Nacional de Paracas? ¿Me puede decir? Yo he ido, profesor. ¿Quién es yo? Richard Mendoza. En enero, antes de la pandemia, fui a la reserva como turista. Excelente. Y Richard seguramente lo habían llevado a las Islas Ballestas, ¿no es cierto? Sí. Efectivamente. Fui a las Islas Ballestas y vi la variedad de aves y mamíferos que existen en la zona. Aparte de otras especies que incluso son desconocidas porque hay como unas arañas, pero que también tienen características de cangrejo. Son bien raras, pero existen especies que no se conocen. Efectivamente. Entonces Richard ha podido conocer a la Reserva Nacional de Paracas. Me apena que el resto de mis 25 estudiantes ni siquiera haya podido acercarse a esta área protegida que queda aproximadamente en auto. Me recuerdo que yo lo hacía en menos de 4 horas, pero probablemente en bus en 6 horas podría ser.
¿O no, Profesor, Rita? buenas noches. Yo también fui, pero hace años. Soy Bianca. Bianca. Sí, buenas tardes. Hace años, cuando era muy niña, pero aún tengo recuerdo de los lobos marinos posando para las cámaras de los turistas. Efectivamente, o sea, ayer nomás, Bianca, tú todavía eres joven. Bueno, entonces, más todavía. Sí, es verdad, o sea, lo tienes muy fresco el recuerdo. Efectivamente. Sí, profesor. Sí. Dígame, ¿quién está hablando? También fui hace años con mi promoción, un viaje de promoción a visitar la zona, sí. Efectivamente, entonces, este es uno de los espacios de áreas naturales protegidas mucho más conocido que tenemos aquellos que vivimos en Lima. Y el otro espacio que es de lo más recorrido por los limeños es la Chay, la Reserva Nacional de la Chay, que también está muy cerca. ¿Sí? El otro espacio es la Reserva Paisajística Norllau y Oscocha. Pero sin duda, la estrella de turismo, sobre todo de acá, de Lima, es la Reserva Nacional de Paracas. Es el segundo destino más visitado del Perú después de Machu Picchu. Entonces, allí entendemos la importancia de resguardar su integridad, ¿no? Para que pueda continuar existiendo como lo conoció Bianca, como lo conoció Richard, como lo conoció Pamela. Yo les digo que en el 2007 había, hasta ese momento, había un lugar que se conocía como la Catedral, que lamentablemente, como ustedes son muy jóvenes, creo que en 2007, Bianca, ¿cuántos años tenías? 2007. Ajá. Hace 13 años. 9. 9 años. Cuando Bianca tenía 9 años, hubo un terremoto que, aparte de generar miedo y pánico en Lima, derribó este hermoso lugar, que era una formación rocosa que estaba en esta reserva, que parecía una catedral, ¿sí? Lo perdimos. Y a nosotros, que conocimos muy bien a la reserva, como a otras personas con más años que Bianca, nos dio mucha pena porque era un lugar muy visitado, y había ya todo un recorrido, ¿no? Que ya no se pudo lograr. Entonces, esta pérdida debe hacernos pensar lo importante que son estas áreas, ¿no? Y ya las valoras cuando no las tienen. Hoy día quizás puedan ver fotos de este lugar, pero ya no está, ¿sí? Y hay que tener memoria también de, como el Tumi, ¿no? Ustedes recordarán en el colegio que toda ocasión cuando estudiábamos las culturas pre-incas hablaban del Tumi, que se lo robaron y que finalmente lo fundieron y solamente habían fotos, y ustedes se ponían muy tristes seguramente porque era un elemento muy agradable a la vista, ¿no? De esta cultura, la Chimú. Y ya no existe, ¿no? Y siempre está la historia de qué hubiera pasado, ¿no? Igual es esto, la catedral en el ámbito de la turismo de espacios protegidos es un lugar así emblemático, ¿no? Que dolió mucho perderlo, pero ocurrió. Junto a esta zona turística que ustedes pueden ver en las diapositivas, tenemos también que tenemos una zona de maricultura, o sea, una zona donde hay personas que se dedican a recolectar mariscos, ¿sí? Y que viven de eso, ¿no? Aparte de otros que viven de pesca, hay otros que solamente viven de recoger mariscos, ¿no? Y ahí los ven las zonas bien identificadas. Si es que hay una actividad que contamina el mar con metales pesados, por ejemplo, los primeros que van a absorber este material son estas conchas, ¿no? Porque tienen una capacidad de retención grande. Y quienes se las van a comer eventualmente en un ceviche o en algún tipo de potaje van a ser ustedes y yo. Por eso es que es tan sensible el hecho de que hayan actividades que puedan contaminar el mar, porque puedes afectar a la maricultura y a la pesca, ¿no? Porque esos animales, como las propias algas, podrían absorber estos metales. Por otra parte, también pueden ver en el ámbito de esta figura, al espacio izquierdo, el famoso candelabro. El famoso candelabro, que es una
representación en arena de un candelabro, como lo indica, y que ahora es el emblema de un puerto de San Martín. Es irónico porque el puerto tiene otra finalidad que no tiene nada que hacer con el tema cultural, pero ahí está. No deberíamos patentar también las figuras icónicas del Perú para que cualquier persona no lo utilice, porque es contraproducente que yo utilice algo que no tiene nada que ver con mi información y además que es patrimonio de la nación. Vemos también que hay una zona de recolección de algas. Vean al lado izquierdo, superior. Y con eso, ¿qué les estoy demostrando? Que también haya áreas naturales protegidas, como son estas reservas nacionales, de aprovechamiento directo, que quiere decir que si bien es cierto voy a conservar la diversidad biológica, también voy a permitir el desarrollo de actividades productivas, siempre y cuando no vulneren la conservación de esta diversidad, ¿no? De estas aves, de estos mamíferos, etcétera. O sea, se permiten estas actividades en tanto no dañan el medio ambiente, ¿sí? Si fuéramos a hablar del santuario histórico Machu Picchu o el de Bosque Pomac, estas actividades no podrían realizarse porque la categoría de esos espacios es intangible, ¿no? De uso indirecto. Salvo actividades por excepción como el turismo, la investigación, que no se consideran que impactan significativamente en la integridad del área, salvo que sea absolutamente desordenado, irresponsable, se entiende que no debería ser, bueno, en teoría al menos, eso es lo que apreciamos. Aparte de los lugares en el mar que usted puede visitar con el guía de turismo, también tiene playas donde usted puede visitar y también se desarrolla el turismo. Ahora, vamos a pasar a ver el problema que se ha suscitado en estos últimos años con la implementación del terminal portuario en Paracas, Puerto San Martín, que se implementó en el 2014. Y que hoy está siendo objeto de cuestionamiento, ¿sí? El asunto es que, como aparece acá, este puerto, en el ámbito del desarrollo de actividades productivas, no estaba mapeado. O sea, no era algo que era natural históricamente hablando, actividades preexistentes y con derechos adquiridos, como estas que sí estuvieron en tiempos. Incluso la de gasífera ya tiene un tiempo. Es del 2000 para adelante. Entonces, esa es una de las primeras cosas que llama la atención. Y el artículo de un diario que es ultra izquierda como gestión, dice lo siguiente. Recuerda que en 1975 el gobierno peruano declaró como Reserva Nacional a Paracas, conocida por su riqueza de fauna salvaje y que incluye ballenas, leones marinos, delfines y una variedad de aves exóticas como flamencos, cóndores y pingüinos, así como por un puñado de animales en peligro de extinción, incluido el mar verde, la tortuga y la nutria marina. Pero la reserva Paracas no solo es un paraíso natural en términos de diversidad biológica, también es un patrimonio arqueológico de una de las culturas precolombinas más notables de América, los Paracas, cuyos textiles antiguos se exhiben en muchos museos del mundo. Entonces aquí uno nota que ya hay una conciencia, incluso periodística, no científica, de la importancia de esta reserva nacional. No es que no conozcamos cuál es el valor de esto. Sin embargo, sigue el artículo, el gobierno peruano llevó a cabo un proceso de licitación en el 2004 para el puerto de San Martín en el objetivo de modernizarlo en lugar de mantener el impacto mínimo. Y aquí la primera cuestión clave es, ¿ese puerto de San Martín tenía derechos adquiridos? Probablemente sí, pero estos estaban limitados a los objetos de conservación del espacio protegido. Por lo tanto, la actividad no podría afectarlos. Uno de los cuestionamientos más importantes que se hace es, mira, pero este puerto se encuentra fuera del área natural protegida en la denominada zona de amortiguamiento. Y vamos a ver eso en un momento con figuras. Pero antes de eso, habría que explicar que la ley de áreas naturales protegidas establece que el instrumento de planificación más importante de un área natural protegida es
el denominado Plan Director de Áreas Naturales Protegidas, donde se contiene las actividades que se van a realizar en los próximos 5 años en áreas naturales protegidas. Pero también se diagnostican los problemas que tienen las áreas naturales protegidas. Y en este plan no estaba contemplado como una actividad propuesta o problemática o existente como riesgosa este puerto. O sea, en el 2009, en el que se aprueba este documento de planificación, no se contempló. Entonces estamos hablando de una actividad que relativamente es nueva. No es preexistente, no es antigua, no estamos cambiando las reglas de juego a ningún versionista. Los documentos decían que no existía y que el área sí era preexistente. Ahora vamos a observar qué dice el artículo 20 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. Y ahora te invito, Bianca, a que nos leas este artículo que no parece divertido, pero vamos a ver cuán útil es. Ya. Artículo 20. La Autoridad Nacional aprobará un plan maestro para cada área natural protegida. El plan maestro constituye el documento de planificación de más alto nivel con que cuenta un área natural protegida. Serán elaborados bajo procesos participativos. ¿Termino, doctor? Sí, por favor. Revisados cada 5 años y definirán por lo menos a. La zonificación, estrategias y políticas generales para la gestión del área. B. La organización, objetivos, planes específicos requeridos y programas de manejo. C. Los marcos de cooperación, coordinación y participación relacionados al área y sus zonas de amortiguamiento. Muy bien. Entonces, en resumen, vamos a deconstruir esta norma y a decir lo siguiente. El plan maestro es como análogamente entenderíamos la Constitución para el Estado peruano, porque es el documento más importante para este ámbito geográfico, donde están las reglas de juego de lo que puedo hacer dentro del área natural protegida. ¿Y por qué lo pongo como el ejemplo de la Constitución para el Estado peruano? Porque el área natural protegida tiene reglas especiales. Ahí yo no puedo aplicar a rajatabla mi código civil, mis normas de actividades mineras, hidrocarburíferas. No, hay reglas especiales. Es un derecho especial, que vamos a llamarlo derecho de áreas protegidas, donde la máxima autoridad es el jefe del área natural protegida. Él es el que da los permisos. Ahí no es el alcalde, el gobernador. Entonces, por eso le digo, vamos a hacer la analogía con la Carta Magna, porque es como la Carta Magna del área protegida, el plan maestro. Y tanto es así que este documento fija los lugares donde tú puedes realizar determinadas actividades, como por ejemplo explotación de recursos, desarrollo de turismo, actividades de conservación, actividades de recuperación de especies, etc. Tanto es así que me fija la forma de organización del personal, así como los planes que voy a tener, ¿no? Los planes que en este caso serían como los códigos que existen en el ámbito del Estado. Como hay un código civil, un código penal, y etcétera, un código penal civil, aquí habrán planes. ¿Planes de qué tipo? Un plan de desarrollo de turismo, un plan de desarrollo de actividades productivas como la agricultura, ¿no? Como el recojo de algas, un plan para poder recuperar el patrimonio cultural, etcétera. Entonces, vamos a tener planes específicos dentro del área protegida que puedan llevarse adelante a través de, a su vez, programas de manejo y planes operativos. Encima de todo, aquí también se establecen las reglas de juego de cómo voy a relacionarme como estructura estatal de áreas protegidas con el resto de actores que están allí, el alcalde, el gobierno regional, los pescadores, las actividades productivas persistentes y estructurales, etc. Y vamos a verlo. No solo eso, sino que aquí también se establece ese espacio que está entre el área protegida y, en términos sencillos, diríamos, espacios comunes como la ciudad o las zonas donde vivimos nosotros. Hay un espacio como una franja de protección que se llama zona de amortiguamiento. Y ahora vamos a ver eso.
para poder hablar no solamente en abstracto, sino ya de algo tangible, me he tomado el trabajo de conseguirles el plan maestro de la Reserva Nacional de Paracas, del 2016 al 2020. Y en este plan nacional no había nada de este puerto San Martín que iba a traer y almacenar minerales. O sea, llama la atención cómo en el Estado peruano las cosas no se planifican, sino se imponen, porque no estaban planeadas en el pasado, ¿no? Simplemente pasa que requiere una inversión y no pienso en las consecuencias como en este caso. Y vamos a ver por qué. El plan maestro es el documento que usted debe revisar si usted un día hace se sigra en el CERNAP y lo mandan a usted como asistente legal a un área protegida. Ahí es la Reserva Nacional de Paracas, es uno de los lugares donde existe la posibilidad de poder quedarte allí. Hay una instalación para quedarte allí y vivir, ¿no? Y ya no volver a casa, sino vivir allí y cada 21 días volver a casa. Y bueno, si fuera el caso de que usted va como abogado guardaparque de la Reserva Nacional de Paracas, tendrá que ver cuáles son los objetivos del plan maestro de esta área protegida. Y acá se señalan, vamos a leer los tres primeros. Bueno, los tres primeros. A ver, Pamela, léeme el primero. Lo voy a señalar. Mantener el estado de conservación de los humedales de Bahía Paracas, Ensenada y Bahía Independencia, en su condición actual y a mejora progresiva. Ajá. Conservar los ecosistemas de las islas. ¿Hasta ahí no? Sí, hasta ahí nada más. ¿Sigo? Entonces, lo que uno observa es que en realidad el plan maestro lo que está recogiendo son como objetivos, es que se conserven los ecosistemas por los cuales existe el área protegida. ¿Para qué conservo un humedal de Bahía Paracas? Como han visto el documental y los que no han visto los invito a verlos para poder cerrar la evaluación de esta clase, es para que las aves eventualmente puedan anidar o puedan tener un lugar de descanso para continuar su migración. Si ese humedal llamado Bahía de Paracas desaparece, o Ensenada Lagunillas, o Bahía de la Independencia, las aves se extinguen, porque no van a completar su periodo migratorio o porque no se van a poder reproducir, o porque no se van a poder alimentar, porque en esos humedales, que es como una especie de lugar inundado, lo más cercano que usted puede visibilizar si no ha vivido nunca un lugar como esto es con cuando los arrozales están llenos, ¿no? El arroz es como un pasto que crece en medio del agua. No sé si han visto ustedes algunas escenas del norte del país. Bueno, los humedales son muy parecidos, ¿no? Y si quieren ver uno cerca, el de Ventanilla, aquí cerquita pueden apreciarlo. Ese es un humedal y tiene esa dinámica, ¿no? De proveer de alimentos, de proveer de descanso a aves y otras especies, ¿no? Como los peces, como reptiles, como mamíferos. También se señala que su otro objetivo es conservar los ecosistemas de islas, islotes, puntas y acantilados disponibles como zonas de reproducción, alimentación y descanso para la fauna silvestre amenazada. Lo cual quiere decir que no vas a permitir que en esta isla, islote o puntas o acantilados tú tengas actividades que destruyan este ecosistema y que impidan la reproducción de estas especies o su alimentación o su descanso. O sea, no podría hacer turismo tan intenso que evite que estas aves puedan desarrollarse. El 3, y ahí cerramos, no vamos a leer todos, conservar el ecosistema marino con profundidades hasta 50 metros bajo el nivel del mar para la preservación de bancos naturales de invertebrados marinos, lo que su compañero decía, esas arañitas de mar, ¿no? Las praderas de macroalgas y pastos marinos que distribuyen en esta zona. ¿Por qué? Porque estos son el alimento de otras especies mayores. Si tú no conservas este ecosistema marino, no hay un desarrollo de un ecosistema que es tan diverso, tan rico, que permite alimentar a los pescadores de recursos hidrobiológicos, de algas. Ustedes han visto que hay una recolección de algas
y de conchas, ¿no? De mar, para poder hacer maricultura. Entonces, tienes un ecosistema tan rico que hay que cuidarlo. No digo que no se toque, hay que cuidarlo para que se mantenga así, para que estas poblaciones de pescadores, de personas que viven de esto, continúen viviendo y que también haya una sostenibilidad del ecosistema. Esto es derecho ambiental. Esto es una actividad armonizada, donde todos podemos convivir, ¿no? Humanos y no humanos. El modelo conceptual de la Reserva Nacional de Paracas también aparece aquí, o sea, qué cosa es un humedal, qué cosa es un islote de puntas de acantilados. Por eso es que de este caso que estamos conversando, podría alguien hacer una tesis, Mariana, por ejemplo, ¿no? Porque aquí tengo todo el marco conceptual, ¿no? También el marco institucional, ¿no? Y ahora solamente falta que yo le meta mi guía de lo que ha pasado y ya hice mi tesis y me gradúo, ¿no? Me lo tienen ya todo comido, ¿no? Por si alguien quiere y se anima, aquí tiene bastante material, ¿no? Cómo incluso se gasta el dinero, está en este plan maestro. Miren el detalle. Por eso yo les decía, es como la constitución de el área protegida. Es como la constitución económica, ambiental del área protegida, porque está todo, ¿no? Las reglas de juego, ¿no? Y lo más importante, y por eso esta clase es tan especial, porque van a poder observar el área protegida, que es esta que está aquí, que les estoy mostrando con el puntero, es toda esta, ¿no? La que está de color amarillo, verde, todo esto es. ¿Y por qué tiene diferentes colores? Porque cada color significa cómo es zonificado el área protegida para que pueda haber un determinado aprovechamiento de la misma, ¿sí? No puedo leer los chapas, así que si alguien quiere decir algo, tome el uso de la palabra porque solo puedo ver la pantalla de las diapositivas. Por eso no puedo ver sus nombres. Cuando hablen, me dicen quiénes son para yo poder saber, para la evaluación, quién está tomando la palabra. Lo primero que observo, Pamela, Richard, Pedro, es la zona histórico-cultural. Porque como hemos dicho, aquí han vivido aquellos habitantes de la cultura Paracas. Y entonces aparece en zona, con este color, y vamos a buscar dónde está. No, tan pequeñito que no lo vemos, pero debe estar por acá, no lo puedo distinguir. En un mapa más grande, de repente sí, pero lo que sí puedo distinguir más rápidamente es la zona silvestre. La zona silvestre está en color verde, y es literalmente la mitad del área protegida. Miren, lo de amarillo es área protegida, pero también lo de verde. Casi toda el área protegida, todas las especies silvestres están protegidas por este lugar. Porque las zonas silvestres es una zona donde tú no puedes hacer actividades productivas como pesca, caza, no, como actividades de hidrocarburos, minería, no. Casi toda el área protegida. Vean, en la zona amarilla, que ustedes pueden ver allí, que es también casi literalmente más de la mitad del área protegida, porque es un área marino costera, o sea, protege la costa como protege el mar. Pueden ver que esta zona es donde se desarrolla el tema de aprovechamiento pesquero, maricultura, recojo de algas, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos acorde con lo que hemos visto en el mapa de actividades. Zona de protección estricta. Zona de protección estricta, ustedes van a ver que calza con islas, ¿no? Con estas islas o con estos espacios en rojo, vean en rojo, donde probablemente haya una alta diversidad biológica, por ejemplo, esas arañas raras que su compañero mencionaba, que por su particular significado, por ejemplo, son raros, son endémicos, no debe haber ninguna actividad. Una zona de protección estricta, allí sí podemos decir con categoría que es intangible. No puedo hacer absolutamente nada, tengo que dejarlo todo en el estado en que se encuentra para que las especies que están allí se puedan reproducir y desarrollar. Zona de recuperación es la zona donde probablemente por actividades humanas ha sido degradada y tiene que recuperarse. Zona de uso especial dependerá para qué el jefe de área protegida lo destina. Por ejemplo, puede ser para instalar un mirador, ¿no? Por ejemplo. Zona de uso turístico y recreativo. Aquí está la ruta turística que ustedes han hecho cuando han ido a la Reserva Nacional de Paracas.
¿sí? Y aquí vamos a contarles que en el plan maestro también están ya identificados, no solamente en el mapa, sino acá te dicen qué sectores, ¿no?, de la reserva, ¿no? Humedal de Bahía Paracas, y te dan las coordenadas, qué actividades sí puedo hacer, qué actividades no puedo hacer, ¿no? Condiciones de, por ejemplo, humedal de Bahía Paracas. Condiciones: las actividades que se realizan deberán mantener los límites permisibles en agua marina, oxígeno disuelto, aceites y grasas, de acuerdo al estándar de calidad ambiental aprobado por el Decreto Supremo 002/2008 MINAM, ¿no? Normas de uso: solo se permite actividades de control y vigilancia y monitoreo. Para el caso de investigación científica, ser necesario contar con la autorización del jefe de área protegida. ¿Ven? Y arriba, aquí arriba, les estoy poniendo el concepto de qué es una zona de protección estricta, que es esta que está en rojo. Aquellos espacios donde los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos incluyen los lugares con especies o ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que para mantener sus valores requieren estar libres de influencia de factores ajenos a los procesos naturales mismos, debiendo mantenerse las características y calidad del ambiente original. En esta zona solo se permite actividades propias del manejo del área y monitoreo del ambiente y excepcionalmente la investigación científica. Traducción: ahí no voy a hacer minería, ahí no voy a hacer pesca, ahí no voy a hacer explotación de hidrocarburos, ahí no voy a poner una planta pesquera, no, porque debo dejarlo en el estado original en que lo encontré, ¿sí? Entonces, esta es la famosa zona de protección estricta, ¿sí? Acá hay varios, ¿no? Isla Sangayán, Cerro Lechuza, Punta Aquillo, Laguna, Tres Puertas, Isla Independencia, Morro Quemado. Y luego viene la otra zona que está en verde en el mapa, que es la zona silvestre, que son zonas que han sufrido poca o nula intervención humana, en las que predomina el carácter silvestre, pero que son menos vulnerables que las áreas incluidas en la zona de protección estricta. En estas zonas es posible, además de las actividades de administración y control, la investigación científica, la educación y la recreación sin infraestructura permanente ni vehículos motorizados. ¿Qué quiere decir? En la zona de protección estricta, por ejemplo, puede encontrar especies raras, únicas en el mundo, endémicas, o sea, solamente crecen ahí. Pero en las zonas silvestres puedo encontrar especies que pueden estar en otros lugares del Perú o en otros lugares del mundo, pero que para nosotros es importante conservarlas. Por eso es que se flexibiliza las reglas de uso y puede haber turismo, puede haber educación ambiental, puede haber investigación científica y cierta infraestructura y desarrollo de actividades con vehículos automotores. Esta es una zona no protegida de manera intangible, pero sí protegida en el sentido de que no puedo hacer grandes transformaciones del ambiente, ¿no? Hay una zona también que se llama zona de uso turístico y recreativo. Sí, se fue. Profesor, ¿Qué pasó? no, una consulta. Cuando se refiere en el primero de la protección estricta, pero ahí sí se podría hacer investigación científica, ¿o no? Sí, Si son especies endémicas, ¿cómo luego podríamos categorizar a estas especies? claro, Si es que nunca es hacen la investigación científica o el monitoreo ambiental está permitido en toda el área protegida, no importa la categoría. Pero en las zonas de protección estricta, básicamente el monitoreo ambiental y las investigaciones científicas es lo único que voy a poder desarrollar, ¿no? Lo único, no voy a poder hacer más. Sin embargo, incluso la investigación científica podría ser contraproducente. De repente voy a llevar un virus, un agente patógeno, y también podría estar prohibida, por eso dice excepcionalmente la investigación científica. Pero el monitoreo no podría estarlo porque debo velar porque la población se mantenga estable. Entonces, en la práctica, si hay monitoreo y investigación científica, lo que ha querido decir el texto aquí es, claro, una investigación científica intervencionista, habría que estar, excepcionalmente debería ser esta, porque la investigación científica que debo desarrollar acá es la que menos intervención me genere, o sea, indirecta. Por ejemplo, con mapas satelitales, por ejemplo, de repente con drones, siempre y cuando no generen un impacto significativo en el ambiente. Pero sí, a la pregunta, la respuesta es, sí se puede realizar investigación científica en zona de protección estricta para poder monitorear su conservación. Por ejemplo, me voy a dar cuenta si hay invasores, si hay gente que está interviniendo en el lugar por el monitoreo y la investigación. Vayamos a las zonas de uso turístico y recreativo.
Son espacios que tienen rasgos paisajísticos atractivos para los visitantes y que por su naturaleza permiten el uso recreativo compatible con los objetivos del área. Es lo que ustedes han hecho cuando han visitado las Islas Ballestas. Es lo que usted ha hecho y les recomiendo a todos, aquellos que les guste la playa, visitar la playa La Mina en el ámbito de la Reserva Nacional Paracas. Es una de las playas más hermosas de Latinoamérica, ¿no? Y es comparada por muchos con algunas playas europeas o del Caribe. También tenemos una zona de aprovechamiento directo, que son espacios previstos para llevar a cabo, como hemos visto, actividades de aprovechamiento directo de flora y fauna. Ya hemos visto que se aprovechan las algas, las conchas y también los peces, ¿no? Acá tenemos identificadas las zonas, ¿no? También tenemos una zona de recuperación, que son zonas transitorias donde debido a la actividad humana, esta ha sido degradada y tiene que recuperarse, ¿no? Todo esto está en el ámbito de la zonificación del área protegida. Precisemos la zona de uso especial. Los espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al establecimiento del área protegida o en los que por situaciones especiales ocurre algún tipo de uso agrícola, pecuario, silvopastoril u otras que implican la transformación del ecosistema original. En breve, la zona de uso especial es el lugar donde se va a permitir algunos derechos adquiridos siempre y cuando no afecte los objetos de conservación, así se llama, a los animales, a las plantas, a los paisajes, que son el objeto de creación del área protegida. También tenemos una zona histórico-cultural que ya se deduce, que es donde hay restos arqueológicos, patrimonio cultural que debe protegerse. Y finalmente, también todo esto es en la zona de amortiguamiento. Tenemos la zona de amortiguamiento que también está limitada en el propio plan maestro a partir de una resolución jefatural, en este caso, donde se establece un espacio alrededor del área protegida, adyacente al área protegida, que sirve como parachoques de los impactos de actividades que pueden afectar la conservación del área. Bien, hasta allí, ¿alguna pregunta? ¿Algún interrogante? Mónica, bienvenida. Profesor, buenas tardes. Una consulta. Respecto a la zona de amortiguamiento, ¿tiene el mismo trato que un área natural protegida, cierto? O sea, es parte del área natural protegida. Es una buena pregunta. Ahorita la respondemos. Justo vamos a esa pregunta. El asunto con la zona de amortiguamiento es el siguiente. Que la zona de amortiguamiento no tiene la misma protección que la propia área protegida, en este caso la Reserva Nacional. Por lo tanto, podrían haber actividades productivas, extractivas, impactantes en esta zona, pero la condición es que no impacten de manera directa o indirecta el objeto de conservación del área protegida. En consecuencia, puedes poner tu planta harinera pesquera o tu puerto San Martín, siempre y cuando eso no afecte el objeto de conservación del área protegida. O sea, volvemos a lo que dice la Constitución. Recuerden ustedes, la propiedad y el Código Civil también lo dice, y aquí también lo menciona el artículo 5, que la propiedad se respeta en tanto y cuanto no afecte los objetos de conservación del área protegida. En consecuencia, la respuesta, Bianca, a tu pregunta es sí, la zona de amortiguamiento no tiene la misma protección que la Reserva Nacional Paracas, pero si los impactos que se generan en la zona de amortiguamiento van a repercutir en el interior de la reserva, entonces esas actividades pueden ser limitadas. ¿Cómo pueden ser limitadas? Por la opinión del CERNAP, ¿sí? Por la opinión del CERNAP. Por eso es que aquí ahora sí vamos al caso que ha traído este año una especial atención, que es este Puerto General San Martín, haciendo una memoria, ¿no? El terminal se concesiona en el año 2014, por 30 años. Este terminal requiere para su funcionamiento un estudio de impacto ambiental que se aprueba en el año 2016. O sea, técnicamente, para que pueda funcionar la actividad de manera lícita, recién lo pudo hacer a partir del 2016. O sea, no podría decir que antes estuvo operando porque no tenía estudio de impacto ambiental válido.
Por lo tanto, si algún derecho adquirido podría tener, se podría contar a partir del 2016, no antes, porque antes no podía preexistir, pero no tenía los permisos ambientales para operar. En el 2016, lamentablemente, este puerto se aprueba para poder funcionar cerca de la Reserva Nacional sin considerar todos los objetos de conservación que tienen allí, de la manera como hoy día se está reclamando. Y en el año 2018, hace 2 años nada más, se pide modificar el estudio de impacto ambiental para ampliar el proyecto y contemplar un almacén de concentrados de minerales. O sea, en la zona nunca había habido almacenes de concentrado de minerales y aquí se plantea la posibilidad. El año pasado, el SENACE rechazó el estudio de impacto ambiental, lo desaprobó, porque no cumplía con una serie de exigencias ambientales. En ese estado de cosas estamos hoy día y ahí vamos a empezar a estudiar. Aquí vamos a entrar a un tema en los 25 minutos que nos quedan, que ya tiene que ver con derecho administrativo ambiental. Miren que el curso tiene derechos reales, derecho constitucional, derecho administrativo, y acá vamos a verlo. El 3 de julio del 2019 se expide la resolución presidencial ejecutiva 61-2019 del SENACE/PE, que dice lo siguiente, ¿no? Que ello, debido a que la resolución directoral que desaprobó la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto consideró la no absolución de la observación 47 sobre la base de requerimientos que no se encontraban debidamente justificados. No existe congruencia entre la observación 47 y la motivación sustento de la misma, y la actividad de movilización de maquinaria, equipos, insumos en la zona de proyecto. Solo está considerada la modificación de estudio de impacto ambiental para la etapa de construcción, más no para la etapa de proyecto, al igual que el contenido del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Y qué es lo que finalmente me dice? Que en realidad estas observaciones que hizo el SENACE no se encontraban debidamente motivadas, debido a que se solicitó mayor información en relación al monitoreo, pese a que en los términos de referencia se especificaba un periodo determinado de 5 AM a 7P. O sea, la resolución que declara nula la resolución que desaprobaba el estudio de impacto ambiental del año pasado se deja sin efecto porque faltaba motivación en la resolución de SENACE. Esto lo digo porque la pregunta más importante es la siguiente. Si me desapruebas un estudio de impacto ambiental, ¿puedo presentar un nuevo estudio de impacto ambiental? La respuesta es sí. ¿Me puedes desaprobar mi estudio de impacto ambiental 10 veces y puedo presentarla una 11ª vez? Sí. Puede ocurrir que en vez de presentarlo nuevamente otro estudio de impacto ambiental, pueda apelar, y como en este caso, que el procedimiento administrativo retorne al punto donde se generó el vicio, sí, y es lo que ocurrió en este caso. O sea, el operador el titular del proyecto tenía la posibilidad de presentar un nuevo estudio de impacto ambiental, corrigiendo las observaciones, o apelar y ganar su apelación, anularlo todo e ir de nuevo a primera instancia. Lo que ocurrió después es que, a pesar de esto, se volvió a desaprobar el estudio de impacto ambiental. O sea, tendríamos que se desaprobó primero, luego apelan, luego gana su apelación, luego retorna para la primera instancia, luego se vuelve a desaprobar y técnicamente, materialmente habrían 2 desaprobaciones, pero técnicamente, legalmente habría solamente una porque la otra se anuló, ¿no es cierto? Pero para la opinión pública fueron 2, ¿no? Pero para nosotros los abogados solo fue una, porque la otra se invalidó. Hasta allí me sigue Bianca, Mariana, Pamela, no veo los demás. Sí, pero... Fernanda. Profesor, quería hacer Sí. una consulta. ¿Del caso? Richard. Ya, Sí, pero del déjame caso. terminar de contarlo para poder formular al final las preguntas de todos. Hay Okay. más material todavía, para que tiene toda la línea de tiempo. Después de ese estudio de impacto ambiental desaprobado, se volvió a presentar un estudio de impacto ambiental, que es el que aparece acá. Este estudio lo pueden descargar en la dirección electrónica que aparece en la parte de abajo. Se llama Proyecto de Diseño, Construcción, Financiamiento y Conservación y Explotación del Terminal Portuario General San Martín Pisco. ¿Sí? Y aquí pueden observar que está el resumen ejecutivo, lo que ocurre en las audiencias públicas, el informe de observación, el levantamiento de observaciones, entre otras cosas. Y lo que vamos a revisar, como todavía estamos aproximándonos
como en esa gran película, la línea roja, por los costados, para entender cómo es esto del estudio de impacto ambiental. Y lo primero que tenemos que abordar es el resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental. Ahorita estamos en el capítulo 0. No sabemos qué es un estudio de impacto ambiental y quiero conocerlo, cojo mi resumen ejecutivo. Y hemos cogido el resumen ejecutivo de este proyecto, ¿no? Que es en estructura muy similar a cualquier otro, ¿no? Tiene datos del titular, generalidades, descripción del proyecto, área de influencia del proyecto, línea de base ambiental, identificación y evaluación de impactos ambientales, estrategia de manejo ambiental, valoración económica de impactos ambientales. A los que les gusta el tema económico, ahí está, puede revisar participación ciudadana y ahí acaba. Entonces, pregunta, ¿dónde está, cómo van a hacer el proyecto? En el capítulo 3, descripción del proyecto. Pregunta, ¿dónde está la población que va a ser afectada por el proyecto? Capítulo 4, área de influencia del proyecto. Pregunta, ¿dónde está, cómo era el lugar antes de que se implemente el proyecto y cómo va a ser después? Bueno, en la línea de base ambiental está cómo era. En la identificación y evaluación de los impactos ambientales es cómo va a ser este ámbito geográfico después de construido el proyecto de implementado, ejecutado. Y finalmente, la última pregunta que cualquiera de nosotros puede hacerse es, ¿y dónde van a estar la forma de controlar esos impactos negativos al ambiente? Va a estar en el capítulo 7, llamado Estrategia de Manejo Ambiental, ¿no? Y ahora lo que le gusta a muchos, que ya creo que no están con nosotros, pero análisis económico del derecho, ¿dónde está la valoración económica de los impactos ambientales? Normalmente muy mal hecha, pero está allí en el capítulo 8, valoración económica de impactos ambientales. Profesor, yo quiero opinar como su compañero. ¿Dónde está la participación ciudadana? En el capítulo siguiente. Entonces, para poder conocer un estudio de impacto ambiental, primero debo leer su resumen ejecutivo, que, ojo, es literalmente el 1% de lo que realmente es el estudio de impacto ambiental. No es que leyendo esto voy a entender el proyecto, voy a acercarme mínimamente lo que es. Porque los detalles están en el propio estudio de impacto ambiental, que a veces son miles de páginas, y estos son 56 páginas, 99 páginas en este caso, de 1000 páginas no es nada, ¿no? La décima parte. Aquí tenemos el proyecto, ¿no? El proyecto que consta de 1, 2, 3, 4 y 5 componentes. Tiene un área de almacén de concentrados minerales. Todo esto es en la zona de amortiguamiento de Paracas, ¿ah? Zona de amortiguamiento. Y aquí tenemos el almacén. Aquí van a concentrarse los minerales que van a ser traídos de las minas, ¿no? Para poder hacer esto voy a necesitar que este puerto crezca y por lo tanto voy a tener que construir una planta de tratamiento de aguas residuales porque voy a generar desechos, ¿no? Porque cuando lavo los camiones, lavo los containers, tengo que tener una planta de tratamiento de agua potable, una planta de tratamiento de agua residual y a algún lado tengo que botarlo y por eso construyo el emisor submarino que se supone que lo lanza todos estos residuos sólidos al mar y habría que ver cuál es el impacto. Y entonces aquí, si ustedes se ven esa línea moradita, es el área protegida. Bianca, mira, lo estoy lanzando fuera del área protegida. ¿No? Mariana, ¿lo ven? Fuera. Oigan, pero las mareas y las corrientes no saben de estos límites y probablemente esos residuos, algunos podrían volver al área protegida. No, pero lo estoy lanzando fuera de la zona de amortiguamiento, fuera del área de influencia del área protegida. Entonces, miren cómo esto puede ser bien curioso porque técnicamente, efectivamente, el emisor submarino podría ya estar fuera de la zona de amortiguamiento o incluso podría estar dentro, pero fuera del área protegida en estricto que quiere conservarse. ¿Qué más podemos mencionar acá? Acá hay una zona de captación de agua de mar que luego va a ser aquí tratada para que sea convertida en agua potable, que luego va a ser utilizada para hacer limpieza en el puerto y luego esto se va a convertir en aguas residuales y van a ser botadas por este emisor submarino. De eso se trata la modificación de este estudio, de este proyecto, básicamente de cambios estructurales en el puerto, ¿no? ¿Qué más?
El área de influencia directa de este proyecto, acá lo señala en el resumen, estamos en el resumen, tiene contemplado zonas vulnerables y de importancia biológica, o sea, el propio estudio de impacto ambiental, como es detallado, significa que hay un impacto significativo en el ambiente. ¿Y cuán significativo es? Que en el propio estudio dice que va a impactar área de influencia ambiental directa en zonas vulnerables y de importancia biológica. ¿Qué más dice? Que va a haber un área de influencia ambiental indirecta, donde aquí aparece la Reserva Nacional de Paracas como área natural sensible, representatividad y sensibilidad de comunidades biológicas en biocenosis marina, litoral terrestre, presencia de especies hidrobiológicas de interés comercial, actividades de pesca artesanal y cultivos hidrobiológicos. Entonces, da cuenta que va a haber un impacto. Y la pregunta es, más importante es, esta actividad, esta concesión, ¿puede ser armonizada con los objetos de conservación del área protegida? Eso es lo que va a tener que responder la Autoridad Nacional en Áreas Protegidas, que es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, el CERNAP. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de una opinión técnica. ¿Sí? Vamos a aquí, por ejemplo, ver la lista de especies de interés de conservación en temporada de invierno y verano que pueden ser afectadas. Y acá aparecen todas esas que aparecen en el video documental que les he recomendado, ¿no? Los pueden ver al flamenco chileno, al chorlo gris, al chorlo nevado, al zarapito, al vuelve piedra rojizo, al playero de pecho rufo, al playero harinero, al playerito semipalmado, al gaviotín zarcillo, al gaviotín elegante, al pingüino de Humboldt, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta el pelícano peruano, según algunos literatos, aparentemente San Martín vio, ¿no? No creo en esa historia, pero ahí está el colegio que muchas veces les cuenta esta historia. Y así aparecen también otros impactos que usted puede dar lectura en el propio estudio de impacto ambiental y en el resumen ejecutivo en este caso. No vamos a detallarlo porque no habría tiempo, pero sí quería dar cuenta de que en el resumen ejecutivo también está el tema del manejo ambiental, ¿no? Cómo voy a controlar los impactos al ambiente mediante un plan de monitoreo ambiental, un programa de manejo de residuos sólidos y líquidos, un programa de señalización, un plan de capacitación y seguridad ocupacional. No se preocupen porque el tema de estudios de impacto ambiental lo vamos a ver más adelante. Hoy día solamente es cómo se intersectan la evaluación ambiental con áreas protegidas. Esto es en realidad la clase de hoy día. Aquí también en el resumen ejecutivo se aprecia que se ha distribuido los impactos de acuerdo al momento de desarrollo del ciclo económico. La etapa de operaciones tiene una determinada cantidad de impactos y van a ser manejados a través de un plan de monitoreo ambiental, como aparece acá, y van a medir también la calidad de los efluentes, ¿no? Qué clase de agua estás echando, si cumples con los límites máximos permisibles, si esa agua residual está contaminando o no. Ya entrando a la parte que nos interesa hoy día es, ¿y qué dice el SENACE sobre este estudio de impacto ambiental? Esto se contiene en un informe, el 982-2019 SENACE, donde hace el resumen que hemos comentado, ¿no? Hace el resumen del proyecto. Ahí aparece el almacén de concentrados minerales, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales, emisario submarino, y sus impactos, ¿no? Las actividades que van a realizar. Si seguimos avanzando, ya hemos conversado que en el propio informe del SENACE y también en el propio estudio de impacto ambiental hay una valoración de los impactos al ambiente realizadas por el titular del proyecto, allí se señala, ellos mismos señalan, que hay un incremento de emisores atmosféricos en la vía de Punta Pejerrey. Eso va a generar una afectación al ecosistema, un incremento de tránsito vehicular, un incremento de ruido ambiental y un incremento, bueno, eso es social, ¿no? Lo que intento decirles es que sí va a afectar el ambiente, va a afectar el desarrollo de aves. Bien, ahora, aparte del SENACE que evalúa el estudio de impacto ambiental, ¿quién debe opinar? El CERNAP. ¿Dónde dice eso? En la Ley de Áreas Naturales Protegidas, la Ley 26834, en su artículo 28 dice lo siguiente.
Las solicitudes para aprovechamiento de recursos naturales al interior de las protegidas se tramitarán ante la autoridad sectorial competente y solo podrán ser resueltas favorablemente si cumplen con las condiciones del artículo anterior. La autorización otorgada requiere opinión previa favorable del SINAP, ¿no? ¿Y qué dice anterior? El artículo 27 dice, el aprovechamiento de recursos naturales en áreas naturales protegidas solo podrá ser autorizado si resulta compatible con la categoría, la zonificación asignada y el plan maestro del área. El aprovechamiento de recursos naturales no debe perjudicar el cumplimiento de los fines para los cuales se ha establecido el área. En breve, se supone que lo que se desarrolla en zona de amortiguamiento no debe afectar los objetos de conservación del área protegida, ¿no? El Decreto Supremo 004-2010 MINA señala que la opinión del CERNAP es vinculante. ¿Y a qué punto es vinculante? A este punto, vean. Las entidades de nivel nacional, regional y local tienen la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante al CERNAP en actividades orientadas a la aprovechamiento de recursos naturales o habilitación de infraestructura que se realicen al interior de áreas protegidas. En caso que esto no ocurra así, estas autorizaciones pueden ser declaradas nulas de pleno derecho. Aquí hay que observar que en realidad este Decreto Supremo del 04-2010 MINAM protege la opinión técnica previa vinculante de CERNAP solo al interior de áreas protegidas. Por lo que si esto mismo ocurre en zonas de amortiguamiento, aparentemente esta norma sobre la nulidad de acto administrativo no alcanzaría. Sin embargo, también se podría deducir de una interpretación sistemática que podría ser dejada sin efecto porque lo que ocurre en zonas de amortiguamiento también requiere opinión favorable del CERNAP porque puede afectar la diversidad biológica que contiene, porque está cercana. Sin embargo, todavía hay un debate enorme sobre el particular, ¿no? Los más conservadores dicen pues que en zonas de amortiguamiento no debería ser vinculante, sino solamente una opinión técnica del CERNAP. En la práctica, aquí el SENACE ha tomado esta como una opinión técnica vinculante y por lo tanto, si no se respeta, puede ser dejado sin efecto el acto administrativo que esté dentro de zona de amortiguamiento operando sin opinión del CERNAP. En este caso, del Terminal Portuario General San Martín Pisco, sí hubo una opinión del CERNAP, que es esta que está acá. Y lo que señala, pues, es que hay una preocupación enorme sobre qué ocurre si hay un derrame de concentrado de minerales debido a que hay vientos paracas, vientos de 50 kilómetros por hora, que pueden llevar estos minerales al interior de la reserva y contaminarla. También podría ser que algún tipo de accidente en el puerto con los minerales pueda contaminar el mar y pueda contaminar las especies como las conchas o los peces, ¿no? Y a su vez, al ser comidos por las comunidades humanas, podría generar enfermedades, ¿no? Entonces, estas preguntas no han sido completamente respondidas por el titular del proyecto y por eso observó el proyecto del SENACE, ¿sí? Habíamos conversado también que el SENACE ya había resuelto este caso el 27 de julio, o sea, hace 2 días, ¿no? Resolvió el caso de la siguiente manera, vamos a ir cerrando. Declarando desaprobado el estudio de impacto ambiental del Terminal Portuario General San Martín. ¿Por qué? Porque aparentemente no habría levantado todas las observaciones del SENACE, el ANA y el CERNAP. Habría que recordar que las observaciones del ANA y el CERNAP son vinculantes, entonces tienes que levantarlas porque si no se desaprueba tu estudio. La del SENACE no dice eso la norma, pero al ser la autoridad evaluante, si yo no te doy levantar la observación, pues no puede aprobarse tu estudio de impacto ambiental. Aquí la pregunta que muchos se hacen es, bueno, se desaprobó el estudio de impacto ambiental, celebramos porque el puerto que podría afectar gravemente la reserva en su diversidad biológica no se va a desarrollar, ¿no? Además porque nunca estuvo planeado en ningún plan maestro ni en ningún documento de planificación más allá del 2014, ¿no? La respuesta no es tan fácil porque se puede apelar esta resolución de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del SENACE, y apelada a esta resolución, el jefe del SENACE, el presidente del SENACE, Alberto Barienderán, podría revocarla y aprobar el estudio de impacto ambiental si entiende que se han levantado las observaciones y que ha habido una evaluación deficiente de primera instancia. O sea, ¿podría aprobarse en segunda instancia? La respuesta es sí. ¿Cuál es la otra posibilidad?
Bueno, la otra posibilidad es que presente un recurso de reconsideración donde le demuestre a Paola Chinen Guinma, directora de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura, que sí levanté mis observaciones, no te has dado cuenta, te presento prueba nueva, ¿no? Reconsideración, y la autoridad dice, bueno, con lo que me estás presentando, sí, efectivamente habías levantado y se aprueba tu estudio de impacto ambiental, ¿no? Podría ser que me presente el recurso de reconciliación con prueba nueva y todo, y de nuevo me insistan en que no, efectivamente no se levantaron, tu recurso de reconciliación es infundado, y puedas tú interponer tu recurso de apelación y nuevamente lo ve el jefe del SENACE y este podría resolver confirmando la instancia inferior o aprobando el estudio de impacto ambiental, ¿no? Son varias las posibilidades que existen en ese contexto. O sea, en última instancia, bueno, Bianca, Mariana, Pamela, Fernanda, ¿qué pasa si al final me desaprueban el estudio de impacto ambiental porque la segunda instancia confirma? Ahí se acaba el proyecto y ya no se va a construir. No, profesor, me voy a arbitraje internacional. No, porque la desaprobación del estudio de impacto ambiental no hace cosa decidida en el sentido de que no impide que yo presente un nuevo estudio de impacto ambiental para que éste sea evaluado y aprobado eventualmente. No impide, porque podría, imaginemos, tengo 5 componentes que modificar. Bueno, el nuevo estudio de impacto ambiental ya no le incluyo el almacén de minerales, que era el dolor de cabeza. Incluyo todo lo demás menos eso. ¿Me lo van a aprobar? Sí. O de repente sí incluyo el almacén de minerales, pero levanto bien, o sea, las observaciones que tuve me adelanto y las desarrollo un poco más las medidas de protección y demuestro que sí se puede, eventualmente sí se puede. Digo. Entonces sí se podría. Entonces, conclusión, que me desaprueben el estudio de impacto ambiental a un concesionario no significa que la concesión no vaya. No significa que el Estado me haya hecho un daño patrimonial, no. Significa que yo soy incompetente probablemente en hacer un estudio de impacto ambiental y tengo una siguiente oportunidad y otra siguiente probablemente para hacerla, porque lo que me están diciendo es, si presentas medidas de manejo ambiental adecuadas, podrás tener el estudio de impacto ambiental aprobado, y si no lo haces, pues seguirá observado. Esto es lo que pasó con el proyecto Tía María, que al principio fue desaprobado en el 2011 y después se aprobó sin ningún problema, ¿no? Entonces, no es tanto como nos lo pintan los periódicos o los medios de comunicación o incluso los movimientos sociales, que ya se desaprobó y ahí queda. Finalmente, ya para ir cerrando, y quédense unos 10 minutitos, por favor, les pido para cerrar este caso, que es bien importante. Hay un informe de SENACE, que es este que está acá, que es el que da sustento a la resolución que está acá. O sea, toda resolución del SENACE que me aprueba o desaprueba el estudio de impacto ambiental, por obligación del reglamento de la ley del Sistema Nacional de Estudio de Impacto Ambiental, tiene que ir acompañada de un informe sustentatorio, que es este, ¿no? Este informe que está acá. Y aquí están 500 páginas que sostienen por qué se levantaron sí unas observaciones y por qué no se levantaron otras y por qué se desaprueba el estudio finalmente, ¿no? Aquí he querido rescatar que hay un aporte ciudadano de grupos de interés, o sea, que este estudio de impacto ambiental recibió aportes del Colectivo Organizado para el Desarrollo Sostenible de Paracas, de la Federación de Integración y Unificación de Pescadores Artesanales de Perú, de la Asociación de Propietarios de Santo Domingo y Golf de Paracas, de la Sociedad de Hoteles del Perú, etcétera, etcétera. O sea, las personas pueden hacer aportes al estudio de impacto ambiental, pueden manifestar sus preocupaciones, como acá está la Federación de Integración de Unificación de Pescadores Artesanales, dice: preocupación del manejo de concentrados minerales y el vertimiento a través de emisario submarino, ¿no? Y así todos pueden haber manifestado sus preocupaciones y tiene que eso constar en el informe, ¿no? De las opiniones técnicas, en este informe se rescata que el titular del proyecto no ha absuelto algunas, ¿no? Y acá las pueden apreciar, no hay tiempo para leerlas, pero pueden apreciar que no levantó del ANA, del CERNAP, y por esto es que se le observa. Hay un colectivo que ha hecho un muy buen resumen de estas observaciones, que por eso les pongo esta diapositiva con dibujos. Me gusta por eso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos leer
que el SENACE, a pesar de que anteriormente se observó que en el embarque de concentrado se calculaban fugas de 5 gramos a 10 gramos y se indica que la erosión eolítica volvía imposible su aspirado por los fuertes vientos de Paracas, SENACE ha absuelto la observación porque incluyeron el barrido aspirerodopermanente durante el trayecto. Esta medida no es eficiente para una reserva nacional con altas condiciones de viento que vuelven el barrido y aspirado insuficiente. O sea, lo que me están diciendo es básicamente que cuando voy trasladando el mineral del camión al puerto, se desprenden pequeñas partículas de minerales que no puedo, ni con los mecanismos existentes actualmente, aspirarlo para que no se vaya a la reserva. Se va a ir con el viento porque el viento es de 50 kilómetros por hora. Por eso se llaman vientos Paracas, famosos. Y por eso es que aparecen allí también las famosas líneas de Nazca, más abajo, ¿no? Que puedes verlas porque hay viento, ¿no? Porque hay viento que va dejándolas siempre despejadas, si no se verían todas ocultas. También se señala que se ha absuelto la observación número 15 sobre la hermeticidad de sus camiones cuando la empresa no podrá controlar tal factor, ya que los camiones no son propios. Tampoco podrían controlar la hermeticidad de los camiones que vienen desde las minas hacia el puerto, ya que no estaría dentro de su responsabilidad. Actualmente no controlan los camiones que ya transitan llevando su carga. Entonces, la sensación que deja esta desaprobación de estudio de impacto ambiental es que es una desaprobación probablemente provisional, porque en segunda instancia podrían aprobarla, porque el levantamiento de observaciones, por ejemplo, del CERNAP, no ha sido sustantivamente fundamentado, sino ha sido básicamente pasado a la ligera, ¿no? Entonces, lo que plantea, y estoy de acuerdo, creo que no se ha tomado una mayor diligencia al hacerlo. Ya para terminar la clase de hoy día, debo decirles que la otra base legal de las áreas protegidas es el artículo 108 de la Ley General del Ambiente, donde aparece el concepto de qué es un área protegida, pero que no es otra cosa que lo que ya dice la Ley General del Ambiente, ¿no? Dentro de un área protegida, hay que recordarlo, en estos últimos 7 minutos que les pido que se queden, que los derechos de los pueblos indígenas se respetan, ¿no? Porque son, de alguna forma, tienen derechos colectivos sobre la propiedad anteriores incluso a la propia existencia del Estado. Y así lo dice el artículo 110 de la Ley General del Ambiente, donde el Estado reconoce el derecho de propiedad de las comunidades campesinas y nativas ancestrales sobre tierras que poseen dentro de áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento, ¿no? Y esta es la parte más importante, ojalá Bianca todavía no se haya ido, porque en los últimos 5 minutos les voy a decir algo fundamental. Cuando se trata de un área protegida que tiene presencia de pueblos indígenas, como la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, o el Parque Nacional de Yaguas, o el Parque Nacional de la Cordillera del Cóndor, entre otros, o el Parque Nacional del Mano, por ejemplo, tendría que haber una consulta previa para establecer el área protegida, para aprobar su plan maestro, para establecer su zona de amortiguamiento, porque les afecta directamente. Profesor, usted me está diciendo eso porque cree en los derechos de los pueblos indígenas y es su parecer. No, no es mi parecer. De hecho, ya han habido estos procesos. Tenemos el proceso de consulta previa para la propuesta de establecimiento de un área de conservación regional. No solamente para las nacionales, sino también aplicaría a las regionales, ¿no? Y las 7 etapas de una consulta previa que también vamos a ver en el curso, como es la identificación de la medida, el tema del diálogo intercultural, etcétera, se va a estudiar. Y aquí les muestro el acta de consulta previa de este establecimiento de área de conservación regional, ¿no? Está los pueblos indígenas dando su consentimiento para establecer el área protegida porque va a limitar sus derechos colectivos, ¿no? También tenemos el proceso de consulta previa para la propuesta de categorización de la zona reservada de Yaguas, que finalmente terminó convirtiéndose en parque nacional, ¿sí? Conceptos claves sobre áreas protegidas, ya para concluir, es que la zonificación del área natural protegida permite realmente aprovechar al área protegida al máximo, ¿no? Porque permite conservar lo que debemos conservar y permite también establecer planes de manejo ambiental para poder aprovechar recursos naturales que pueden sostenidamente aprovecharse a lo largo del tiempo, ¿no? De manera indeterminada.
La zonificación del área protegida que hemos explicado hoy día permite compatibilizar los diversos objetivos del área protegida. Por ejemplo, tiene un objetivo de investigación, de turismo, de educación, de conservación de diversidad biológica y, y evitar conflictos sociales. Por ejemplo, en áreas protegidas, a diferencia del sector minero o petrolero, no hay protestas y no hay tomas de carreteras, porque lo que hacemos es fundamentalmente conversar con las personas, zonificar el área protegida de tal forma que los conflictos sociales sean mínimos o inexistentes. Si no hiciéramos este proceso de zonificación, cosa que no existe en el ámbito minero o en el ámbito de hidrocarburos, este proceso de diálogo con la gente, pues no podríamos mantener el área protegida porque aún queriendo decir que no toques nada, la propia población la extinguiría. Y tenemos el caso de la zona reservada Algarrobal El Moro, que era una réplica de lo que hoy día es el santuario histórico Bosque Poma, que antes era la zona reservada de Batán Grande, que debido a que no nos pudimos poner de acuerdo con la gente que vivía ahí, la gente encontró la solución, mis estimados sanmarquinos. Ah, tú, INRENA, hoy día CERNAP, no me quieres ayudar a que yo aproveche los recursos naturales, no me quieres ayudar a que yo salga de la pobreza, me dices que porque hay un bosque seco no puedo hacer mis actividades ni puedo tener propiedad, no hay problema. ¿Cuáles son los objetos de conservación? Bueno, el bosque seco, el oso de anteojos, la pava aviblanca, ya está bien. Desaparecieron esos especímenes, desapareció el bosque y tuvimos que sacar del sistema esa área porque ya no había nada que conservar. O sea, si tú no dialogas con la realidad social, con la población, terminas destruyendo lo que pretendes conservar. Esa es una gran lección que yo me llevé de mi experiencia en áreas protegidas y por eso es que en el Santuario Histórico Bosque Poma hicimos todo lo contrario. Le dimos la posibilidad a las personas de que utilicen los algarrobos para desarrollar actividades productivas, le dimos la posibilidad de dialogar con ellos y hacerlos nuestros aliados y pudimos recuperar el Santuario Histórico Bosque Pomac para poder hoy día tenerlo totalmente recuperado cuando en un momento estuvo 60% invadido. Entonces creo que el kit del manejo de gestión de áreas protegidas es el poder realizar una participación ciudadana con las poblaciones afectadas para poder hacerles entender la importancia de los objetos de conservación y además que ellos reciban beneficios económicos directos o indirectos de la conservación. Ejemplo, la Reserva Nacional de Paracas, como producto de la conservación, y ya nos vamos, trae como consecuencia que haya turismo, que la pesca pueda ser duradera y no se extinga a los 10 años, que pueda realizar aprovechamiento de algas o de mariscos, porque les enseñamos a manejar los recursos. Y así compatibilizamos la conservación con el aprovechamiento del recurso natural. Y como ya han visto, hay zonas de la reserva que son intocables, ¿no? Pero también hay de aprovechamiento.